Ya, vamos a entrar a un tema nuevo, ¿no? Ya lo dejamos, lo de la teología de la prosperidad, dejamos ahí a los que sigan prosperando, ¿no? Para su bien. Bueno, nada de la riqueza se la van a llevar, así que no hay que tener problema con ellos, porque desnudos vinieron y desnudos irán, pues, ¿no? Qué bueno. Y eso no va con nosotros, tratemos de enseñar correctamente. Tema de finanzas siempre hay algunas cuestiones que preguntan, ¿no? Hay que enseñar correctamente, ¿ya? Pero sí sea generoso, ¿ah? No sea ¿cómo se llama? No sea amarrete, sea generoso, ¿no? Sea generoso con lo que Dios le da. Bien, ahora, para ser generoso no necesita pues tener todavía una abundancia, ¿no? Se puede ser generoso con lo que tenemos, ¿no? A veces uno no dice yo no tengo, entonces no soy generoso, ¿no? Con lo que tiene puede ser generoso, suficiente eso. Vamos a tocar el tema de la teología en el culto, ¿no? Vamos a trabajar el tema de la liturgia y el culto, ¿no? Vamos a ver las tendencias, ¿no? Teológicas sobre lo que es el culto, sobre lo que es la liturgia y lo que es las ordenanzas, ¿no? Que son parte también de las expresiones del culto, ¿no? Dentro de ella, pues, viene las expresiones de alabanza, las oraciones, la lectura de la palabra de Dios, la predicación, ah, los dirigentes, el escenario, el lugar, todo eso, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, analizando las tendencias que hay, ¿ya? Voy a hacer uso de una presentación breve para ver algunos conceptos previos a esto y luego vamos a dar lectura juntos, ¿no? De un libro. Ese libro sí lo vamos a leer completo, por lo menos vamos a intentar leerlo casi todo. Es un libro que escribe un teólogo reformado, ¿no? eh, con el afán un poco de ver lo que está ocurriendo, ¿no? En el mundo cristiano sobre la liturgia y el culto, ¿no? Es un trabajo doctoral de John Payne, ¿no? Es un hermano en la fe reformado, ¿no? Y escribe un libro que lo titula En el esplendor de su santidad, se llama el libro. Este libro lo he estado tratando de buscar en el internet y solo hay la posibilidad de comprarlo por internet, ¿no? Entonces no hay para descargar en PDF, pero yo, con permiso, porque el autor estuvo en el seminario, ¿no? Estuvo en el seminario en los tiempos que yo enseñaba, cuando era profesor también del seminario de manera presencial, ¿no? En el Seminario Evangélico de Lima, donde enseñé muchos años, ¿no? Entonces conocí al autor porque fue a presentar su libro ahí, ¿no? Y obsequió algunos, ¿no? Vendió otros, ¿no? Y ahí yo le pedí permiso para poder sacar algunos extractos del libro, ¿no? Y poderlos enseñar. Y me dijo que no había ningún problema, ¿no? De poderlo usar para fines educativos a la iglesia, ¿no? No para comercializar, ¿no? No quiero hacerme parte de la teología de la prosperidad, ¿no? Comercializando cosas que no son mías, ¿no? Entonces, este libro lo podemos usar secciones, ¿no? Para fines educativos en este caso. Entonces voy a enviar algunas páginas que he escaneado, pues, para que usted lo pueda leer y se quede con usted, ¿no? Ese material se queda con usted dentro de sus archivos, sus libros electrónicos que tenga, los puede conservar ahí, extractos de esta lectura, ¿no? Entonces, este libro va a ser nuestro libro de lectura durante vamos a hacer la cuarta clase hoy, quinta, sexta, ¿no? Vamos a tener 2 semanas más para tratar estos temas porque son varios temas y que de alguna manera, aparte de lo que hemos visto, la teología de la prosperidad, la guerra espiritual, el movimiento apostólico, ¿no? Como que no tanto afectan a a nuestra concepción de iglesia, nuestra doctrina, ¿no? Ya creo que eso está claro, lo estamos analizando nomás, pero está claro, ¿no? No tanto afecta eso, ¿no?
Más bien lo que sí un poco que hay que observar bien es el culto y la liturgia dentro de la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que se debe buscar, ¿no? Al momento de hacer un culto y presentar una liturgia, ¿no? Entonces, este libro nos va a ayudar porque trae una buena reflexión, hace el hermano John Payne, hace una buena reflexión sobre cómo se ha ido perdiendo un poco en la historia, desde la Reforma protestante hasta hoy, se ha ido perdiendo los principios, ¿no? Reguladores para el culto cristiano, ¿no? Y la liturgia cristiana, ¿no? Él, en su estudio doctoral, ha visto que hay cosas que se han perdido, ¿no? Y que de alguna manera hay cosas que se han perdido y otras han tomado su lugar, que no son muy adecuadas, ¿no? Entonces, vamos a ver muy buena exposición bíblica, ¿no? Muy buena argumentación bíblica, ¿no? Y también lo vamos a leer en su momento algunos aspectos. Entonces voy a compartir la pantalla, ¿no? Para presentar esta pequeña presentación con algunas diapositivas, ¿no? Y luego vamos a ver el libro, bueno, parte de lo que es la lectura del libro para que usted lo pueda tener, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado acá? A ver, ahí tengo la presentación. ¿Se ve? ¿Se ve? Hay una sombra negra en el medio. Ahora, ya está. Muy bien. Entonces vamos a entrar al tema del culto y la liturgia, ¿no? Vamos a observar algunas cosas acá. Primero vamos a ver algunas definiciones, conceptos, ¿no? Afirmaciones para entender el punto. Y la pregunta de inicio que apertura el tema es, ¿qué es el culto a Dios? Cuando hablamos, eh, el domingo vamos a celebrar el culto, ¿no? A Dios. Tenemos dos cultos. Tengo que ir al culto. Hay un segundo culto. Entonces, ¿qué cosa es el culto a Dios? ¿No? ¿Qué es lo que podemos entender por eso cuando alguien escucha, ¿no? Entonces, hay una definición bastante sencilla para poder responder esto, ¿no? Es la reunión que celebran los cristianos para rendir adoración pública y congregacional a Dios, ofrecer los sacramentos y transmitir el mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es en palabras sencillas lo que es un culto a Dios. ¿Quiénes celebran esto? Cristianos, ¿no? ¿Con qué finalidad? Adorar públicamente y grupalmente, congregacionalmente a Dios, ¿sí? Ofrecer sacramentos y transmitir la enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? Esa es en una definición sencilla, ¿no? ¿Qué es culto? Entonces, cuando voy al culto, ¿no? Estoy yendo a celebrar, ¿no? Junto con mis hermanos, ¿no? Y rendir adoración, ¿no? Pública y congregacional. La adoración se expresa de distintas maneras, pero estoy yendo a adorar, ¿no? Ofrecer los sacramentos, la, la cena del Señor y el bautizo, y transmitir el mensaje de la palabra, ¿no? Entonces, ese es el culto a Dios. El modelo que tenemos bíblicamente o dentro de la historia de la adoración al Señor, ¿no? Tenemos el modelo que presenta en el Antiguo Testamento, el modelo del templo, ¿no? El templo es un referente de culto a Dios, ¿no? Conocemos ya lo que se realizaba dentro del templo, ¿no? En su momento. A ver, eh, y luego de la expresión cultica que había en el Antiguo Testamento, ¿sí?
en el templo del Señor. Pasamos ya al tiempo de la iglesia, ¿no? El Nuevo Testamento, con las reuniones en las casas, ¿no? O sea, hubo un cambio, ¿no? De escenario por lo menos, ¿no? Del edificio llamado templo, ¿no? Se pasó la adoración y el culto a Dios a las casas. Como vemos en el Nuevo Testamento, se reunían los que habían creído en Cristo en casas, ¿no? Como bien lo menciona el libro de los Hechos. Entonces hay un cambio, ¿no? Por lo menos un cambio de escenario, ¿no? De estructura, de edificio, ¿no? Se deja el templo y se va a las casas, ¿no? Hay un cambio también en cuanto al tiempo, ¿no? De la ley se pasa a la gracia, ¿no? De la ley se pasa a la gracia, ¿no? El tiempo de la ley, ¿no? Que preparaba el camino a Cristo, ¿no? Al nuevo tiempo de la gracia, ¿no? El favor inmerecido de Dios a la humanidad. El tiempo de la gracia. Del sacrificio continuo, ¿no? Que se celebraba en el templo, al sacrificio único y suficiente de Cristo. Entonces, si observamos, hay un cambio, ¿no? Hay un nuevo tiempo, ¿no? A ver, no sé dónde se está yendo la presentación. ¿Se ve, hermano? No sé si me he escondido. ¿Se ve? Sí, O- pastor, se ve bien, se ve bien. Ya, perdón, se me ha escondido a mí, no sé dónde está. A ver, repito. Ya, ahora sí, ya. Del sacrificio continuo al sacrificio único. Entonces hay un cambio, ¿no? Hay un cambio de lo que es la expresión cúltica del antiguo y la expresión cúltica que va a iniciarse en el nuevo, ¿no? Pero la vigencia del culto continúa, ¿no? Continúa, no se ha interrumpido, ¿no? Solo los escenarios han cambiado, ¿no? El culto continúa, los escenarios lo han cambiado y los participantes se están añadiendo, ¿no? Entonces, ese es el culto a Dios, ¿no? ¿Qué es la liturgia? Porque vamos a hablar del culto y la liturgia, ¿no? A ver, hago una pregunta hasta ahí, ¿ya? A los que están presentes. Quiero ver si están presentes o se han ido a otro lado. Voy a chequear eso. A ver, quiero que me responda. A ver, voy a ver un ratito. Acá, ¿quién está? No veo a la gente. A ver un ratito. Voy a dejar de compartir ya. A ver, no veo a la gente. Mire, para la lista estaban los hermanos y ahora voy a llamar y no están ya. ¿Qué habrá pasado? Hermano Julio, César, Blas. Pastor. A ver, hermano Julio, a ver, díganos, para usted, hasta en este momento, ¿qué cosa es la liturgia? Es la forma de culto, pastor, lo que Ya, se hace ahí dentro, como una ya, programación. en la forma del culto, la programación. Perfecto, muy bien. A ver, otra idea, Henry González. Henry, Henry González. No está Henry González. Luis Bobadilla. ¿Qué pastor? ¿La misma? ¿Me Sí, pregunta? la misma pregunta. ¿Qué es la liturgia? ¿Qué entiendes por liturgia? También es un orden, en el cual se desenvuelve el culto. Se desarrolla un culto, ¿no? Tiene sus Es el orden en el pautas. cual se desarrolla el culto, ¿ya? Es un orden. Muy bien, perfecto. A ver, una intervención más, ¿ya? Yamir Girón. Pastor, buenas noches. A ver, ¿qué es el culto, por favor? ¿Cómo? No lo entendí muy bien. La pregunta, ¿qué es la liturgia? Estamos preguntando, ¿qué es la liturgia? ¿Qué entiendes por liturgia? Creo que
Liturgia es como es una ceremonia como tal, pues, ¿no? O sea que se sigue como un programa así, pues, ¿no? Establecido. Entiendo eso como liturgia. Ya un programa, ¿no? Que se establece, ¿no? Para seguir, ¿no? Ya, muy bien. Los que han participado han, han dicho cosas que sí son parte de lo que es la liturgia, ¿no? ¿Qué es la liturgia? No, no está mal lo que han dicho, ¿no? Eh, Vamos a ver la liturgia. Entonces, la liturgia tiene que ver con el orden, ¿no? Ah, Tiene que ver un orden que se debe seguir para expresar nuestra adoración a Dios, ¿no? O sea, cuando yo voy a adorar a Dios, ¿no? Tengo que seguir un orden, ¿no? Primero, segundo, tercero, ¿no? Entonces, la liturgia es eso, es el orden que yo sigo para adorar a Dios, ¿no? Pastor, Sí, con respecto a a la liturgia, sí. en el Nuevo Testamento no se encuentra un orden específico, ¿verdad, Pastor? Ahora vamos a verlo. Justamente ahora vamos a verlo, lo que el Nuevo Testamento provee para poder elaborar una liturgia. Los principios que hay en el Nuevo Testamento para elaborar una liturgia, ¿no? Y ofrecer un culto a Dios, ¿no? Ahora, el orden, ¿no? Debe ser bíblicamente regulado, ¿no? O sea, la liturgia que pretenda guiar a las personas a adorar a Dios tiene que ser regulada por algo, ¿no? Entonces, ¿quién regula la liturgia? La Biblia, ¿no? O sea, no hay otra fuente de consulta para saber cómo adorar a Dios, qué orden seguir y qué hacer, ¿no? Entonces, la Biblia tiene que regular. Vendría a ser como la Constitución, ¿no? Para yo poder desarrollarme dentro de la sociedad y saber cómo guiarme, ¿no? Mis derechos y deberes, tengo que conocer la Constitución porque ella regula, ¿no? Entonces, en la liturgia también hay un ente regulador. En este caso sería la Biblia, ¿no? Entonces, toda liturgia cristiana debe ser bíblicamente regulada. Si es que no hay regulación en la Biblia sobre algo que se quiere hacer, entonces no debería entrar a ser parte de la liturgia, ¿no? Porque no hay cómo afirmar que eso se debe hacer, ¿no? La liturgia bíblica, ¿no? Nos debe llevar a adorar a Dios, ¿no? Nuestro fin principal, nuestro objetivo final es adorar a Dios. Por eso la liturgia es teocéntrica. Dios es el centro de lo que se hace. Dios es el que se lleva la gloria. Dios es el que recibe la alabanza, la gratitud, la oración. Entonces es una liturgia teocéntrica. Debe ser teocéntrica. Debe llevarnos a adorar a Dios. Algunos elementos importantes, ¿no? Y esa adoración que debemos dar a Dios debe ser como Él ha establecido en su palabra, ¿no? Entonces, yo voy a adorar a Dios en el culto, la liturgia me guía, pero eso tiene que ser conforme a la palabra de Dios, ¿no? Para que sea recibida por Dios, ¿no? Esa es la liturgia, ¿no? Lo que Dios ha establecido, ¿no? Para que le sea adorado, ¿no? Ahora, este principio viene pues del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, el, el templo, ¿no? El templo fue elaborado, ¿no? Conforme a las indicaciones que Dios le dio a Moisés, ¿no? O sea, el templo no fue elaborado por diseño de alguna persona en particular, ¿no? No fue una creación ni diseño de la intención humana, sino fue una revelación divina, ¿no? Entonces,
a Dios se le adoraba en el culto como él lo había establecido, ¿no? Él indicó que debía haber, que no debía haber, qué utensilios debían haber, qué utensilios no debían haber, qué materiales se iban a usar, de qué dimensión tenía que ser, ¿no? Cómo debía ser la ropa de aquellos que iban a servirle, las indicaciones físicas que tenían que tener aquellas personas que debían servirle, ¿no? El lugar. Entonces, cada cosa en el Antiguo Testamento dentro del templo había sido regulada por Dios. Dios estableció cómo. Y también dijo cómo debían presentarle su adoración. Los sacrificios es un ejemplo, ¿no? O sea, yo no podía ir con el sacrificio que yo quería, ¿no? Si no había una regulación. ¿Y quién dio esa regulación? Dios, pues, en su palabra, en su revelación a Moisés, ¿no? Entonces todo estaba estipulado por Dios. Él determinaba qué y qué no, que sí, que no, ¿no? Quiénes debían llevar el arca, ¿no? Me recuerdan que cuando el arca estaba siendo transportada, se había solo determinado que los levitas llevaran el arca, ¿no? Y por ahí estaban llevando el arca y uno de ellos dio un mal paso, ¿no? Y estuvo por caerse y vino otro y quiso agarrar para ayudarle el arca, pero en ese momento fue Usa, fulminado, ¿no? usa, se llamaba. Sí, fue fulminado, muerto, ¿no? Mira, y eso que él tenía buena intención, ¿no? Quería evitar que el arca pues se cayera, ¿no? Y en su buena intención fue agarrar, ¿no? Pero las cosas de Dios no se trabajan con buenas intenciones, pues, ¿no? En la Biblia vamos a ver que las cosas de Dios se trabajan como Él las ha establecido y no conforme a mis buenas intenciones que tenga que hacer, pues, ¿no? Si esas buenas intenciones coinciden con la palabra de Dios, bienvenido sea, pero si no coinciden con la palabra de Dios, pues hay que dejarle de lado, porque Dios ha establecido cómo se le debe adorar. Entonces, de ahí parte, ¿no? Entonces, la adoración al Señor debe ser bíblicamente regulada, tal y como Él la ha convertido, ¿no? Eh, Ahora, el autor que estaba mencionando ha llegado a la conclusión de que el culto en la iglesia cristiana contemporánea, ¿no?, ha venido a ser, ¿no?, de la siguiente forma, o se ha convertido en lo siguiente, ¿eh? Dice, la adoración y la liturgia evangélica se han convertido en, uno, primero, radicalmente informal. La formalidad del culto se está perdiendo, si no se perdió ya, en la mayoría de iglesias cristianas, ¿no? Y ahora no hay lo que es formal, es informal, ¿no? Luego vamos a revisar toda esa cosa, ¿no? Dos, el culto es presuntuosamente innovadora. Tres, empobrecida bíblicamente. O sea, no está regulada, o sea, lo que se hace no está regulada bíblicamente. Y cuarto, en lugar de glorificar a Dios, se pretende satisfacer las necesidades del hombre. Estamos hablando del culto y la liturgia, ¿no? Entonces, Pastor, disculpe, enfócale un poquito más, quitando el cuadro exterior. a ver ahí. Ahí está, perfecto, pastor. Entonces, hay el autor, ¿no?, del libro que vamos a dar lectura, llega a esta conclusión, ¿no? Radicalmente informal, el culto se ha convertido en algo informal, se ha aperturado a innovaciones presuntuosas, ¿no?, o caprichosas. No hay una regulación bíblica en lo que se hace y el hombre ha tomado el protagonismo. Ya no es teocéntrica, sino antropocéntrica. Dios no se lleva la gloria, sino se enfoca en las necesidades del hombre. Es la conclusión de lo que el autor
ha observado. Y que nosotros después vamos a conversar de eso, ¿no? Y buscar alguna respuesta a esto, ¿no? Bien, esa es la situación actual entonces del culto en la iglesia. Ahora, ¿cómo debe ser la adoración en la liturgia bíblica cristiana? ¿Cómo debe ser? Se menciona de la siguiente manera, ¿no? La adoración bíblica es teocéntrica, punto número 1, ¿no? Y no antropocéntrica, punto número 1. ¿Ya? El hombre no es el centro, es Dios. Esa es la liturgia bíblica cristiana. La adoración bíblica es un diálogo entre Dios y su pueblo. Es un diálogo entre Dios y su pueblo, ¿no? El pueblo ora y Dios le da la palabra, ¿no? Bueno, Dios le da la palabra y el pueblo ora, ¿no? Responde, ¿no? Dios da y el pueblo responde. Es un diálogo. La adoración debe ser sencilla pero profunda, ¿no? La adoración debe ser permanente. La adoración debe ser permanente. Y la adoración debe ser reverente, ¿no? Debe ser reverente, ¿no? Y la adoración debe darse en el día del Señor. Ya tenemos pues en claro que el día del Señor es el día domingo, ¿no? No creo que haya dificultades acá, ¿no? Todos coincidimos que el día del Señor es domingo, ¿no? No es el día jueves, no es el sábado, no es el martes, no es el viernes, es domingo, ¿no? Muy bien. Ya, entonces vamos a ir viendo los elementos propios de una liturgia, ¿no? Cómo se va a ir revisando cada punto de esto. Y vamos a ver cada uno de estos aspectos, ¿ya? Solo los voy a mencionar, pero vamos a ir revisando punto por punto, ¿no? Primero, dentro de una liturgia tiene que estar presente la predicación de la palabra. Definitivamente la predicación de la palabra es parte de toda liturgia cristiana, ¿no? No hay predicación de palabra, entonces eso es cualquier cosa menos culto al Señor, culto cristiano, bíblicamente regulado, ¿no? Celebración de los sacramentos, ¿no? Ya conocemos los dos, cena y bautizo, ¿no? Debe estar presente la celebración de los sacramentos, ¿no? La declaración del perdón, ¿no? La declaración del perdón, la lectura de la palabra de Dios, la bendición final, las oraciones, el canto de salmos, himnos y cánticos espirituales, la confesión de pecados. Que Dios le bendiga. Ahí está la lista. Ya. Vamos a ver cada uno de estos puntos detenidamente, ¿no? Vamos a ayudarnos con la lectura también un poco para ver cómo se debe hacer esto, ¿no? Si debe ser parte de la liturgia, entonces se debe llevar a cabo, ¿no? Y todo esto nos va a llevar pues a realizar un culto, ¿no? Vamos a ver si coincidimos o no con lo que el autor nos va a dejar en su escrito, ¿eh? En su libro, ¿no? Entonces tenemos ahí ya una propuesta que revisar, ¿no? Ahora, para la próxima semana ya vamos a leer el culto, parte de este libro, ¿no? Y segundo, le voy a pedir un favor, ¿ya? Cada uno, por favor, me trae, no me envía, sino lo prepara en su hoja, en su cuaderno, donde pueda escribir algo, cómo es la liturgia de su congregación.
Ya sabe que la liturgia es el orden que se sigue para adorar a Dios, ¿no? La secuencia, ¿no? El programa, ¿no? Entonces, cada culto que se desarrolla en su congregación, domingo, día del Señor, ¿no? ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo empieza y cómo termina? ¿Ya? Entonces, para la próxima semana, usted me trae ese orden, ¿no? Y acá lo va a compartir con nosotros, ¿no? Para ver cómo es, ¿ya? Entonces, tiene su lectura y tiene su desarrollo de la liturgia que tiene que hacer, ¿no? Para la próxima semana, ¿ya? Bien, hasta ahí lo dejo, la introducción al tema que vamos a tratar, ¿no? Y ya la próxima semana avanzamos un poco más con los puntos que he mencionado, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No hay ninguna duda? Creo que no. Ya. Entonces ahora sí voy a enviar la lectura, no se preocupe, no me voy a olvidar. Ahora sí le tengo que enviar, ¿ya? Pastor, solo en el tema de la situación actual, donde dice radicalmente informal, Sí, eh, ¿eso podría explicarnos un poquito, pastor? sí. Justamente en parte de la lectura va a tocar eso. Ya, vamos a leer justo las primeras partes de cómo el culto se ha vuelto radicalmente informal, ¿no? O sea, la formalidad de lo que se debe llevar a cabo en un culto, ¿no? Eh, Va a estar dentro de la lectura y vamos a conversar de eso, ¿ya? No se preocupe, hermana Aide, ¿ya? Vamos a conversar de esto, ¿ya? Ya, entonces no se olvide de leer, por favor, para la próxima semana. Ya, lo dejamos ahí para que pueda ya descansar, ¿no? Lea su Salmo 91, ore antes de dormir, ¿ya? Abrace a alguien, por favor, abrace a alguien, dele palabra de Dios, bendígalo, pero no para que sea próspero, ¿no? Sino bendiga para que pueda dormir bien, tenga buen sueño, ¿no? Entonces, eh, ejercite la teología del abrazo, pues, ¿no? Un abrazo anima, fortalece a alguien, ¿no? Si tiene a su esposa a su lado, abrace, pues, a su esposa, pues, ¿no? A su hijo. A alguien, pues, no está solo, ¿no? Abrace, ¿ya? Va a ver qué bien se siente usted y ya se sentía la otra persona, ¿no? Dios le bendiga. Oraremos para terminar. Carlitos García, levanta una oración, por favor, para terminar y irnos ya a descansar. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Padre celestial, te agradecemos, Señor, en esta noche por habernos, Señor, estado aquí, Señor, reunidos, Padre, preparándonos, Padre, para el ministerio, Señor, llévanos con bendición. Nos despedimos de este lugar, más nuestra presencia, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Carlitos. Descansen, hermanos, cuídense. Nos vemos el miércoles, Lima, Pastor Luis, el Pastor, miércoles. buenas noches. Sí. Compañeros, buenas noches. Ya saben, Buenas noches, que descansen. hay que desatar las bendiciones. Sí. Sí. $1,000. Voy a llamar a los príncipes. Príncipe, pastor, los príncipes ya están durmiendo ya. Se han quedado dormidos, pero bueno, excepto Ya todos están los que- durmiendo los príncipes ya. Ya, descansen, hasta mañana. Ya, pastor, bendiciones. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, hermanos.